Ganaderos de Salamanca protestan a esta hora, es imagen en directo y lo hacen hartos de los pocos resultados que está teniendo la lucha contra la tuberculosis bovina. Dicen que los actuales protocolos sanitarios son ineficaces, no están logrando erradicar la enfermedad y les está generando muchos problemas. Piden un cambio de las políticas sanitarias que afectan al ganado bovino. Hola, ¿qué tal? Ese es el ambiente que se vive allí a estas horas. Enseguida estamos allí en Salamanca para escuchar las reivindicaciones del sector. Además, en el programa de hoy vamos a hacernos eco de un dato. Se han triplicado los hogares que sufren graves dificultades económicas en nuestra comunidad, según un informe que ha elaborado la Organización de Consumidores OCU, lo que demuestra que la alta inflación está haciendo mella en las economías familiares. Y ojo, porque 7 de cada 10 hogares han tenido problemas para ahorrar el año pasado. Enseguida profundizamos en ello. Y hace 3 años, ¿se acuerdan? Estábamos encerrados en casa. Atrás quedaron esos días de confinamiento y esos momentos de angustia y miedo, de incertidumbre. Pues de toda esa experiencia ha sabido sacarle partido el periodista y escritor vallisoletano Carlos Cuesta, autor del Diccionario del Posconfinamiento, un texto con buenas dosis de ironía y humor que es además solidario, porque su venta va a servir para apoyar la lucha contra el Alzheimer. Y en el tiempo del análisis, pues vamos a hablar de los fondos europeos Next Generation, una oportunidad única para transformar la economía y la sociedad. Saber aprovecharlos es clave para que ese cambio se produzca en realidad. Luego profundizamos en ello. Y aquí comienza Está Pasando. Pues nos vamos lo primero a lo que se está produciendo a esta hora, lo que está siendo noticia cuando, pues son las 12:32 de la mañana y por eso regresamos a Salamanca con esa protesta de los ganaderos descontentos con las políticas contra la tuberculosis que afecta a las vacas. Eduardo. Están hartos de la gestión de la tuberculosis bovina, el incremento de las pruebas, la poca compensación si hay que sacrificar al animal, la burocracia, hacen que muchos ganaderos desesperen y piensen hasta en abandonar. De momento, los productores de vacuno protestan a esta hora en la delegación de la Junta en Salamanca. Estamos allí en directo. Paco Gómez, buenos días. Lo que piden es un cambio drástico. Buenos días, sí, un cambio drástico en la gestión del saneamiento vacuno, del saneamiento animal, en una primera protesta que seguramente ha desbordado las previsiones. Son muchísimas personas que están guardando ahora relativo silencio porque están atendiendo los representantes a los medios de comunicación, pero el ruido hace unos minutos era ensordecedor todavía más. El problema se viene arrastrando desde hace 40 años. Ellos piden a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Agricultura, que les escuche. Aseguran que no tiene ningún sentido buscar la erradicación total de esa tuberculosis cuando hay animales salvajes que portan la enfermedad y la transmiten. Por lo tanto, lo único que les ocasiona son daños y daños. Dicen que tardan en cobrar las indemnizaciones, que además pagan ellos los gastos veterinarios que generan y que en definitiva esto solo está llevando al abandono de un sector fundamental en Salamanca, lógicamente la mayor cabaña vacuna de España, y generando frustración, despoblamiento y en definitiva la ruina de muchos y muchos agricultores y ganaderos. Hay 23.000 personas afectadas aproximadamente en esta protesta, pero bueno, ya sabemos que son muchas más las personas que viven de la ganadería en Salamanca, y también hay exactamente una veintena de entidades que están secundando esta protesta que se viene arrastrando desde hace 40 años, insisten, y que ya no pueden aguantar más sacrificios y una situación que dicen acaba totalmente con el sector vacuno en Salamanca, pero también en Castilla y León y en toda España. Sí, Paco, hoy protestan allí en Salamanca, pero también piden una reunión con el consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, y creo que van a mandar además una carta al presidente de la Junta, ¿no? Exactamente, es el camino que queda. También se ha pedido que se unan agricultores y ganaderos, en este caso ganaderos del conjunto de España. Es verdad que de la mitad de la península para abajo la situación es todavía más crítica.
A partir de ese momento se van complicando mucho las cosas, los saneamientos, los índices de enfermedades como esta, como la brucelosis, y lo que piden es que se les escuche. Es verdad que la gestión ganadera cada día es más complicada y ellos insisten en que lo único que tienen es incremento de costes, mientras no tienen respuesta por parte de la Administración para sobrellevar unos problemas que han llevado ya a un notable abandono de las explotaciones, y denuncian que si esto no cambia, si esto no cambia de inmediato, van a ser muchas más personas las que dejen definitivamente de dedicarse a la ganadería. Pues veremos cuál es la respuesta. Gracias, Paco, en directo desde Salamanca, desde esa protesta ganadera a las 12:35. Buenos días. Dificultades que se suman a las que todos tenemos en casa. 7 de cada 10 hogares de Castilla y León tienen dificultades para ahorrar. En 2020 no llegaban a 5 de cada 10. Son datos que recoge la OCU, la Organización de Consumidores, que también señala que casi 1 de cada 10 hogares tiene graves dificultades para llegar a fin de mes. José Carlos Cutiño es portavoz de la OCU. Buenos días. Hola, muy buenas. Empiezo, si le parece, por este último dato. El 9% de los hogares de Castilla y León tiene crudo llegar a final de mes y ese porcentaje es el triple que en 2020. Efectivamente, realmente el crecimiento de los precios, la inflación galopante que venimos padeciendo, consecutiva además a la pandemia, que ya nos dejó bastante tocados, está provocando esta situación que además se da en todo el marco del territorio español, pero que bueno, en el caso de Castilla-León pues se ha traducido en estos datos. Hace 3 años, en 2020, solo el 3% de los encuestados nos decían que tenían esas dificultades graves para llegar a fin de mes, para afrontar todos los gastos de la mensualidad. A día de hoy estamos hablando ya casi de un 10%, el 9% está triplicando la cifra, y esto quiere decir que realmente la inflación está golpeando de una manera realmente importante los bolsillos de los castellanos-leoneses. Hay que decir que aún así hay quien está peor, en el sentido de que la media nacional está incluso en el 11% cuando preguntamos por este dato, pero ello no quiere decir que la situación sea más halagüeña por esta razón. Y como dice, aquí en Castilla y León se ha triplicado ese porcentaje. También se ha reducido nuestra capacidad para hacer frente a los gastos de casa. Para casi la mitad es un problema serio comprar alimentos básicos o algo tan necesario como ir al dentista. Efectivamente, estamos hablando de cuestiones muy básicas. Nos estamos encontrando ya con cifras muy preocupantes a la hora de afrontar el pago, pues lo que puede ser de carne y pescado, por ejemplo, algo que, por ejemplo, no ha tenido la reducción fiscal que sí se ha dado en otros alimentos esenciales, en el IVA. Bueno, pues la carne y el pescado ya nos dice el 48% de las familias encuestadas que les resulta difícil o muy difícil llegar a comprarlo. Las frutas y verduras en torno al 42%. Otros alimentos básicos como el pan, la pasta, el arroz, el aceite y los lácteos en torno al 40%. Y si nos vamos a gastos, digamos que no son perentorios, como es el caso de la alimentación, pero que son fundamentales, como son los gastos relacionados con la salud, el ir al dentista ya es un problema para un 49% de los encuestados, lo que pone de manifiesto hasta qué punto se está haciendo difícil afrontar toda esta subida de precios, este gasto sobrevenido a las economías domésticas. José Carlos, la encuesta de OCU también dice, y no es ninguna sorpresa, que el 70% de hogares de Castilla y León tiene graves problemas para ahorrar. Ustedes reclaman ayudas, pero también señalan que mucha gente no se beneficia de ellas porque las desconoce o porque es muy complicado tramitarlas. Pues sí, cuando hablamos de los ahorros, lo primero es que el dato también es un poco estremecedor en el sentido de que hace 3 años solo el 46% nos decían que nos podían ahorrar, es decir, una subida de 23 puntos en 3 años, que es realmente significativa. ¿Qué es lo que se puede hacer ante esto? Nosotros reclamamos que se amplíen las ayudas a las familias vulnerables más desfavorecidas, porque entendemos que medidas como el cheque de 200 euros anuales, cuando el incremento del gasto solo en alimentación está rozando los 900 euros al año, pues realmente es insuficiente. Pero además de eso hay que facilitarlo, hay que eliminar trámites burocráticos, hay que eliminar el pedir información que haya ahora en poder de las administraciones públicas, y por lo tanto lo que hay es que tratar de llegar al mayor número de familias vulnerables posible, porque realmente lo están pasando muy mal. Pues esperemos que sea así. José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, un placer. Un saludo. Los hogares más vulnerables también cuentan con el apoyo de las entidades y organizaciones sociales. Ahora que acaba de empezar la campaña de la renta, nos piden que marquemos la casilla 106 de la declaración, es decir, la de la X solidaria, que asigna el 0,7% de los impuestos a estos fines, que es compatible con la de la Iglesia y que de no hacerlo ese dinero va a fines generales del Estado. El año pasado aquí en Castilla y León se recaudaron más de 20,5 millones de euros. Hoy Cruz Roja ha presentado su campaña porque es que el 28% de los contribuyentes de la comunidad, Andrea Olmedo, buenos días, no marca esa casilla. Hoy Cruz Roja está celebrando una campaña aquí en la calle Santiago de Valladolid para animar a la gente a que marque la X en la declaración de la renta con fines solidarios, ya sea la propia de fines solidarios o también la de la Iglesia. Son dos casillas, insisten en recordar que ni se paga más ni te devuelven menos por hacerlo, simplemente multiplicas tu solidaridad. En Castilla y León, en el ejercicio pasado, 736.000 personas marcaron este tipo de casilla, el 28% no marcó ninguna. Es una cifra relativamente baja, pero en la que todavía hay que hacer hincapié porque, como comentábamos, es algo que no perjudica al propio contribuyente. Todo lo recaudado va destinado a, en concreto, Cruz Roja, 559 acciones sociales, entre ellas para personas mayores, para fomentar el empleo o la inclusión social. Detrás de ellas hay personas que representan a esas entidades, como por ejemplo Daniel Duque, que es representante de Daniel. De ACCEM. ¿Qué hacéis allí? Porque vosotros sois una de las entidades donde recibís ese pequeño porcentaje de cada contribuyente, pero que granito a granito pues va sumando una gran cantidad. Eso es, todo esto viene del IRPF, estaba planteado a nivel estatal, se marcaba la X igual y lo que pasa que ahora revierte en la comunidad autónoma. Entonces, con un pequeño acto de solidaridad, eso repercute en todas las entidades que trabajamos con personas que están en situación de vulnerabilidad. En el caso nuestro de ACCEM, por ejemplo, financia pisos de alojamiento, financia tasas para homologación de títulos, financia información y orientación para personas que están en exclusión o personas inmigrantes que necesitan algún tipo de asesoramiento, y todo eso es gracias al gesto tan sencillo y solidario de marcar una X, como bien decías tú, ni te quita ni te pone nada. Hay mucha gente que, por la desconfianza de ay, no sé si puedo marcar una, puedo marcar las dos, también hay que recordar, ¿no?, que se pueden marcar las dos y que duplicas un poco la solidaridad. Efectivamente, es simplemente un gesto de solidaridad, no son incompatibles las dos X, tú puedes marcar una o las dos y no se reparte entre las dos, entre la Iglesia o las entidades sociales lo que es la cantidad, sino que va la misma cantidad para las dos partes. Por eso, algo que no cuesta nada y que es fundamental, luego revierte en un montón de personas que están en situación de vulnerabilidad. De acuerdo, Daniel, muchas gracias. Esperemos que este año pues también continúe la gente marcando esta X y continúe aumentando la solidaridad, que, como comentábamos, hay que recordar que en ningún momento te quitan más ni hay que pagar de más, simplemente se multiplica y es un acto que no nos cuesta nada a ninguno de los contribuyentes, y para los fines sociales siempre hay tiempo para marcar esa X. Tampoco nos van a devolver menos, así que a marcar esas X. Gracias, Andrea, buenos días. Hoy en Zamora, por cierto, asistimos a otra iniciativa de emprendimiento e innovación que pone en contacto a empresas, inversores, estudiantes y representantes públicos. Una jornada que cuenta con fondos Next Generation y que tiene como objetivo que esos encuentros se conviertan en el futuro, Alba Villalba, buenos días, en más riqueza y creación de empleo. Zamora se convierte durante 2 días en la capital del emprendimiento y la innovación gracias al evento CILAB. Por aquí van a pasar más de 50 ponentes y nos encontramos con uno que yo creo que además conocido, cofundador de BQ. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos un poquito, porque al final yo creo que el evento CILAB lo que quiere también es poner en común esas prácticas para que los más jóvenes y los no tan jóvenes quieran emprender y den el paso, pero sobre todo también poner en común a los inversores con las personas que sí que tienen esos proyectos, ¿no? Claro, al final el networking, famoso networking, pues no solo salir a tomar cañas, que también que está muy bien, ¿no? Pero sí que es cierto que eventos como este lo que permiten es que la gente se conozca, se ponga en cara, y al final pues LinkedIn está muy bien, Twitter está muy bien, pero es como un poco frío y además ahí puede haber un poco de saturación, ¿no? Entonces en un evento como este pues al final puedes conocer a gente del ecosistema que te interesa. Yo creo que la clave es que crear ese ecosistema, y para que el ecosistema se cree lo primero que tiene que ocurrir es que la gente se conozca. Si no se conocen pues es difícil que se cree.
¿Cómo fue vuestra experiencia? Porque al final, Rodrigo, yo creo que vosotros, un grupo de estudiantes, disteis ese claro ejemplo de que se puede emprender y creasteis una empresa con más de 1.500 empleos. Pues bueno, la aventura fue muy bonita. ¿Qué creo que es lo importante? Pues quedarnos con aquellas, vamos a decir, técnicas o métodos que nos puedan no garantizar el éxito, porque eso no se puede garantizar, pero por lo menos sí que darnos cuenta de si nos hemos equivocado o nos estamos equivocando para tratar de cambiar el camino lo antes posible, ¿no? ¿Cuál es alguno de esos métodos? Cuéntanos. Bueno, yo creo que lo fundamental, siempre lo digo, ¿no? Es que cuanto antes tú tienes tu idea, te la crees, obviamente, porque si no, no dedicarías tu tiempo a hacerla, ¿no? Convences a tus empleados al principio, a tus socios, oye, vamos a montar esto, guay, perfecto. Convences a los inversores, se lo cuentas y ellos te prestan su dinero pensando que van a ganar dinero, ¿no? No te regalan su dinero, ellos piensan, o sea, que está muy bien. Pero como no convences al cliente, que es el que tiene que pagar por ese producto o servicio, antes o después vas a acabar fracasando, porque realmente nadie va a pagar por eso, ¿no? Entonces está muy bien que estés incubando un proyecto y que el proyecto, para darle forma, necesites unas inversiones y unos plazos, pero no tienes que perder de vista que eso se lo tienes que vender a alguien. Eso tiene que servir para algo, aparte de para dar trabajo a tus compañeros y pasártelo bien haciendo lo que haces, ¿no? Entonces el cliente es más difícil de que se crea lo que tú le cuentas si realmente no le sirve, ¿vale? Entonces yo creo que una de las cosas más sanas que hay para darte cuenta si tu idea, tu modelo funciona o no funciona, es ver si la gente le sirve o no le sirve lo que tú estás haciendo, ¿no? Y le sirve pagando, porque claro, gratis pues es muy fácil que le sirva, ¿no? Ahí es el punto, ¿no? Una empresa que crece, pero por mucho que crezca nunca va a llegar a una cantidad de usuarios muy grande, y además esos usuarios están dispuestos a pagar muy poquito y te va a llevar mucho tiempo conseguir eso, pues realmente probablemente no tendrías que hacer eso, ¿no? Porque en ningún momento va a ser rentable, aparte de los retos técnicos y no técnicos que tengas por el camino, ¿no? Entonces, cuanto antes salgas a vender, mucho mejor. Rodrigo, muchísimas gracias y sobre todo gracias por participar en este evento también en CILAV para poner tu propia experiencia como base para muchos futuros emprendedores. Pues nada, un placer, muchas gracias a vosotros. Pues ya habéis visto, Rodrigo del Prado es uno de los ponentes que pasará estos días por aquí, por Zamora. Pues atentos a lo que pueda explicar estos días. Ya decíamos que esta jornada se ha financiado con fondos europeos Next Generation. También veíamos ahí el logotipo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Conceptos, fondos, pilar de los que estamos escuchando hablar mucho últimamente, que no tenemos muy claro en qué consisten, pero quien sí que tiene que tenerlo claro, los empresarios, los proyectos que se pueden beneficiar de esas ayudas, ven a veces que son complicado acceder a ellas por la burocracia y los trámites. De esto hablamos a partir de ahora en el tiempo del análisis. Sí, bien dices. Hablamos hoy de los conocidos popularmente como fondos Next Generation de la Unión Europea, de los que tantas veces seguro han oído hablar. Son un plan de recuperación que se diseñó como una oportunidad para transformar la economía y la sociedad, incidiendo pues, en la mejora medioambiental y en la transformación digital. Les voy a poner dos ejemplos que han logrado financiación. Un proyecto de innovación para el camino francés a su paso por el Bierzo, o una estación de recarga eléctrica para autobuses en Valladolid. Los fondos Next Generation suponen una inyección de dinero muy potente, pero claro, hay que saber aprovecharla. Y por ahí vienen algunas críticas, porque acceder a ellos puede resultar bastante complejo. Hoy vamos a analizar qué son, a quiénes se dirigen, problemas con los que se encuentran sus posibles beneficiarios, entre ellos pymes y particulares. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello ya con Juan José Cuñarro, que es socio de Evalue Consultores. Lo he dicho bien, Evalue Consultores, ¿no? Y Juan, que supongo que les estará tocando tramitar durante estos meses y meses atrás, pues mucha documentación, muchos trámites que estarán ustedes los consultores cargados de trabajo, ¿no? Efectivamente. Al final, como decía, si estábamos celebrando 3 años, ¿no?, de la pandemia, estos fondos vienen para intentar reconstruir, ¿no?, el sector económico y social creado después de la pandemia, y es un
elemento o son unos fondos absolutamente excepcionales porque fueron 750.000 millones de euros los que que movilizó y además de manera mutualizada la Comisión o el Consejo Europeo, de los cuales 140.000 millones de euros les corresponden a España. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es tramitar esa cantidad ingente de 140.000 millones, ¿no? Se va a tramitar en dos partes. Los primeros 70.000 millones ya son los que se están tramitando del 21 al 23 y los segundos que se tramitarán a través de la adenda que ya se ha establecido. Ahora vamos con los datos, Juan José, y ahora vamos con las cifras. Permíteme que siga presentando claro que sí. al resto de compañeros que están en la mesa. También está con nosotros Eduardo Isla, que es director de internacional de COE Castilla y León. Eduardo, gracias por estar con nosotros y que hoy le va a poner voz pues, a las empresas que muchas de ellas se pueden ver, claro, abrumadas por tantos requisitos que hay que cumplir, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, hay que decir que efectivamente pues, este plan, estos fondos Next Generation, pues, suponen una oportunidad muy importante, ¿no?, para la transformación de nuestra economía y para nuestras empresas. Y en ese sentido pues, reconocemos el esfuerzo que está haciendo el Gobierno y el resto de las administraciones, ¿no?, también las comunidades autónomas, las entidades locales. Pero hay que reconocer pues, también el esfuerzo que están intentando realizar las empresas en ese sentido, pues, bueno, para adaptar sus proyectos y tratar de, digamos, de encajarlos en las diferentes convocatorias, lo cual no siempre es tan fácil. Pues ahora vamos a hablar de esos problemas que pueden surgir en esa tramitación, y está también con nosotros Salvador Díez, que es vocal del Consejo Regional de Administradores de Fincas de Castilla y León y presidente a su vez del Consejo de Administradores de Fincas de Valladolid. Salvador, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, pues lo primero, vamos a ver algo más de esos fondos Next Generation, sobre todo vamos a fijarnos en las cifras. Eduardo, hablamos de un volumen de dinero muy importante. Tanto que abruma, como acabáis de comentar. Esto de los fondos Next Generation viene del mismo verano de la pandemia. Aquel mes de julio el Consejo Europeo creó este instrumento para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales del coronavirus. Cuando decimos instrumento, queremos decir dinero, tanto como 750.000 millones de euros, más o menos la mitad en transferencias no reembolsables y la otra mitad en préstamos. El programa tiene dos grandes ejes: el mecanismo para la recuperación y la resiliencia, 140.000 millones en el caso de España, pues para la recuperación sostenible y las prioridades ecológicas y digitales. Aquí se incluyen, por ejemplo, los famosos PERTE, esos 12 proyectos en otros tantos sectores estratégicos. Y el otro eje, el otro es el fondo REACT-EU para la cohesión y los territorios, 12.000 millones de euros más para nuestro país. Pero también hay dinero extra para otros programas que ya existían, como por ejemplo es el caso de FEADER, el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, que va a contar con 720 millones, o el Fondo de Transición Justa con otros 450 millones de euros, entre otros ejemplos. ¿Y cómo va la llegada de todo ese dinero? El pago va en función del cumplimiento de ciertos objetivos por parte de los Estados. España va algo más avanzada y ya ha recibido 3 desembolsos, el último a finales del pasado mes de marzo, y ya suma 37.000 millones de euros recibidos. Es algo más de la mitad de las transferencias, a lo que habrá que sumar en los próximos años otros 70.000 millones en préstamos. Bueno, pues ahí están las cifras, ahí están los datos, aunque solo sea por esas cifras, Juan. Vemos que es un plan fuerte, que es un plan importante. Recientemente la vicepresidenta del Gobierno estuvo en la Universidad de Burgos, Nadia Calviño, claro, y ella decía que era una inyección, un programa europeo con pocos precedentes en nuestra historia, solo comparable con lo que supuso la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en el año 1986. Eso, es una inyección importante, poco conocida hasta el momento, ¿no? O sea, es un momento que hay que aprovechar toda esa inyección, todo ese dinero, toda esa inversión, ¿no? ¿De qué tipo son esos fondos? ¿Son ayudas directas? ¿Son préstamos que luego hay que devolver? Cuéntenos. Fenomenal. Pues a 9 de febrero había 956 convocatorias y licitaciones puestas en marcha. Este tipo de mecanismo, ¿cómo se va a materializar? Se va a materializar a través de varios instrumentos. Los instrumentos o las inversiones gestionadas por el propio Estado y a través de sus propios organismos, de los propios ministerios y los organismos adheridos a ellos, de las comunidades autónomas, en las cuales igualmente todo esto se trasladará en convocatorias, licitaciones, adjudicaciones directas, y por los famosos PERTE, ¿no? Una gran cantidad de dinero serán a los famosos PERTE, que son
proyectos tractores de manera transversal. Por tanto, ¿cuáles son los tres ejes? Estado, comunidades autónomas y organismos locales y PERTEs, en los cuales se van a transformar ese tipo de convocatorias. Todo esto irá en cascada a través de convocatorias y licitaciones. ¿Qué es lo que tenemos que encajar? Nosotros siempre decimos lo mismo, esto va a ser, como hay que gestionar esta gran cantidad de dinero, es una inmensa biblioteca de ayudas y convocatorias establecida dentro de los 30 componentes del plan. Entonces, cada empresa tiene que intentar identificar qué libro me gusta leer, ¿no? ¿Cuál es el que... Entonces, nosotros tenemos que actuar como bibliotecarios que le demos el libro y tratar de que ese libro sea adecuado a su gusto, claro, ¿no? Entonces, son convocatorias, prácticamente licitaciones y O sea, que podríamos decir que se trata de ver qué necesidades tiene, por ejemplo, en este caso, una empresa, pero que puede ser, porque claro, los beneficiarios que pueden ser empresas, pueden ser entidades locales. Pueden ser empresas, pueden ser autónomos. ¿Sí? De hecho, tenemos un programa en marcha que nace de los propios fondos, como puede ser el Kit Digital, ¿no? Que bueno, que tenemos, que han salido tres líneas desde 0 a 3 trabajadores, de 3 a 10 y más de 10 trabajadores. Es decir, se intenta que estos fondos, con la dificultad que llega, tengan una capilaridad y que pueda llegar desde una administración local hasta un autónomo, ¿no? Se trata eso, de llegar con capilaridad a todos los sectores, claro. Pero claro, como todo lo que tiene que ver con la gestión de las ayudas, bueno, pues los trámites muy fáciles no son, ¿no? Por eso también ahí están los consultores para intentar mediar, como nos decía ahora, y muy acertadamente ponía el ejemplo de los bibliotecarios, ¿no? Para por lo menos guiar hacia dónde tiene que ir cada uno y dirigirse cada uno, ¿no? Claro, efectivamente este tipo de ayudas se van a... al final, de hecho, tenemos que tener, ¿no? Cuando se dan estos fondos, hay un conjunto de legislación que se tiene que tener en cuenta. No pueden ser ayudas de Estado, tenemos que tener en cuenta la ley de subvenciones, la ley de contratos del sector público, es decir, son ayudas que tienen que estar reguladas y que es necesario que estén reguladas. Por tanto, esos requisitos son los que tienen que cumplir los beneficiarios de las mismas. Por tanto, las ayudas y las convocatorias pues son relativamente complejas en función de, lógicamente, el desembolso que se tenga que hacer. Eduardo, las empresas de la comunidad se están animando a solicitar esos fondos Next Generation. Bueno, yo creo que podemos decir que en general sí, es decir, las empresas están intentando aprovechar estas oportunidades, pero bueno, como decíamos, evidentemente pues no es tan fácil, ¿no? Primero hay que identificar pues cuáles son esas oportunidades y luego nos estamos encontrando pues con muchas dificultades a la hora de, digamos, de la solicitud, por así decirlo, en cuestión de trámites, de burocracia, de agilidad a la hora de tanto de convocar las diferentes ayudas como de resolverlas, ¿no? Se hablaba antes un poco de la arquitectura, ¿no? Legal que se ha establecido para gestionar estos fondos. No ha sido fácil, evidentemente, y las propias administraciones, los técnicos, pues también están luchando en su día a día, ¿no? Pues para poder gestionar estas ayudas de la mejor manera posible. A la hora de solicitar, pues bueno, las empresas se siguen encontrando con ciertas dificultades que hemos identificado desde el principio y que ciertamente, bueno, pues poco a poco se van resolviendo, ¿no? Con el paso del tiempo. En primer lugar, por ejemplo, los plazos, ¿no? de presentación de las solicitudes que son cortos, son muy ajustados en muchos casos, ¿no? Esto supone pues un problema importante, ¿no? Porque especialmente pues para proyectos tractores, ¿no? No es tan fácil, evidentemente, construir un consorcio donde tiene que haber pues varios socios, varias empresas, ¿no? Que cada una tiene un rol distinto. Eso evidentemente pues lleva su tiempo. Y bueno. Y esos muchos requisitos, Eduardo, y esos plazos tan cortos, ¿no? para presentar toda la documentación, ¿eso está haciendo que alguna empresa, bueno, pues directamente renuncie a esos fondos pudiendo acceder a ellos porque, bueno, pues no se atreve frente al volumen que puede suponer de trabajo extra, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que a lo mejor son los que pueden tener más problema, ¿no? Porque entiendo que una gran empresa pues a lo mejor tiene recursos como para hacerlo. Sí, efectivamente, evidentemente las grandes empresas pues tienen más capacidad, ¿no? Tanto a nivel de recursos económicos como de equipo humano para, digamos, para afrontar esta serie de trabas y de carga administrativa.
Las pymes también pueden participar en estos proyectos, ¿no? Tanto en los PERTEs, de hecho hay un porcentaje en los PERTEs específico destinado para que se involucren pymes. Y bueno, lo que estamos intentando un poco desde las organizaciones empresariales pues es, digamos, poner un poco de orden, ¿no? Ayudarlas en ese sentido a identificar las oportunidades y animarlas a que se presenten, porque efectivamente muchas veces las pymes pues, se asustan, ¿no? ante esta cantidad de trabas y de dificultades, pero bueno, estamos un poco pues, para ayudarles entre todos a afrontarlo. Y otra cuestión, ¿hay algún sector empresarial que esté más animado a la hora de solicitar estos fondos Next Generation? Bueno, realmente hay oportunidades para todos los sectores, eso es lo primero que hay que decir. Digamos que los proyectos tractores son un poco la cabeza más visible, ¿no? Tenemos, pues, por ejemplo, el ejemplo de la automoción, que es un sector realmente muy importante para España y para Castilla y León, evidentemente. El agroalimentario, bueno, podemos decir que son los sectores un poco que están más animados en este momento y que están, digamos, en marcha, ¿no? Con proyectos, pero realmente hay oportunidades para todo tipo de sectores. Recordemos que, pues, que hay ayudas en materia de digitalización, de eficiencia energética, hay oportunidades para todos y en ese sentido pues, bueno, hay que hacer un poco un esfuerzo entre todos pues, para que todo el tejido empresarial se involucre realmente y aproveche estas oportunidades. Pues ahora que ha sacado el tema de la eficiencia energética, claro, yo miraba a Salvador porque le toca directamente, claro, estos fondos se pueden destinar también a la rehabilitación energética de edificios. Supongo, Salvador, que es una buena oportunidad, por ejemplo, para renovar todo ese mercado inmobiliario, ¿no? Todos esos edificios, residencias, ¿no? ¿Es una oportunidad? Hay que tener en cuenta que cerca del 80% de nuestros edificios necesitan rehabilitarse desde... ¿Cerca del 80%? Sí, porque además la regulación que nos va a venir de Europa, no tardando, a través de la Directiva Europea de Eficiencia Energética, va a exigir que los edificios a corto plazo tengan en unos determinados plazos una calificación energética y por lo tanto esto va a estar encima de la mesa sí o sí. Y respecto a la realidad del día a día en las comunidades de propietarios, hombre, la verdad es que el proceso en el caso de la rehabilitación de los edificios define primero que hay que hacer un diagnóstico del edificio y una serie de propuestas de mejora, luego un proyecto y luego ya pues acometer las obras. Dado los plazos que estamos comentando encima de la mesa, pues nos encontramos en esta primera fase, hay bastante interés porque incluso el desarrollo de esos informes está también subvencionado y por lo tanto con un coste mínimo, a veces prácticamente de manera gratuita, aunque tengan que adelantarlo, pues las comunidades pueden hacer ese diagnóstico que aprovechen los fondos ahora o no, les va a servir también en el futuro, lógicamente, ¿no? Y a lo largo de los próximos 2 meses tendremos que ver cómo se concretan, porque el primer plazo para presentación solicitudes de ayudas termina el 30 de junio y entonces será momento de hacer el primer balance. Los plazos son muy cortos, prácticamente ha empezado en el otoño estos plazos y solo en lo que se desarrollan esos análisis y esos proyectos, pues se ha consumido esta parte del tiempo y ahora pues a que empiecen a rellegar aprobaciones y empezar las obras. Salvador, por lo que dices, hay interés por parte, por ejemplo, de las comunidades de vecinos, o sea que sí que ha llegado toda esa información a la gente. ¿Hay mucha demanda? Bueno, ¿habría muchas solicitudes? Aquí hay que decir que el problema que estamos sufriendo todavía de los precios internacionales de la energía y que nos afectan en nuestro bolsillo todos los días, pues ha ayudado en este sentido, ¿no? Porque la gente se ha hecho consciente con unas tremendas aportaciones que ha tenido que hacer para poder seguir suministrando servicios de calefacción, energía eléctrica, etcétera, etcétera, pues ha favorecido que se reflexione al respecto. También hay que decir que las empresas, las entidades financieras, la propia administración, pues tiene muchísimo interés en que esto se desarrolle y está poniendo los debates encima de la mesa. Y luego, pues también nosotros aportando nuestro granito de arena como correa de transmisión, porque realmente los administradores de fincas somos quienes recibimos esa información y tenemos la capacidad para, pues en las juntas de los vecinos y tal, trasladarle las diferentes posibilidades que tienen. Claro, o sea, más que el interés es este cúmulo de circunstancias que ha favorecido
favorecido el que pues la información se transmita. ¿Y cuál sería el objetivo, más o menos? Porque yo leía en unas jornadas que organizaron recientemente, hablaban de que el objetivo sería reducir un 30% el consumo de energía a través de esas obras que puedan ser financiadas con los fondos Next Generation. Se han diseñado distinto a todas las convocatorias precedentes, y aquí lo que se ha incentivado es el mayor ahorro posible. Y lo que establecen las ayudas es que como mínimo hay que ahorrar un 30% de la energía primaria no renovable, es decir, un 30% de la energía que consume el edificio. En ese supuesto tienes acceso hasta un 40% de subvención. En la medida en la que se vaya incrementando el porcentaje de ahorro, el porcentaje de subvención sube, llegando, si se consigue ahorrar más de un 60%, puede llegar al 80% de la subvención. Lo curioso es que en un edificio a veces el diferencial de inversión que hay que realizar entre la ayuda que vas a obtener y el 100% de la inversión en ambos casos, pues a veces es el mismo, porque si te dan el 80%, pues lo que te queda de poner es menos y entonces te merece la pena ir y tratar de llegar al máximo ahorro posible, aunque realmente las inversiones son elevadísimas, porque en el 100% de los casos hay que tocar la fachada para podernos poner un abrigo en el edificio y protegernos ante las inclemencias, y eso pues sabemos que las fachadas, cuando empezamos a montar andamios, etcétera, etcétera, encarece mucho las actuaciones. Juan José, que por lo que le llega a usted, bueno, pues en el despacho, ¿qué ámbitos son los que más está demandando estos fondos Next Generation? Le preguntaba antes a Eduardo qué sectores pueden estar más animados, por lo que les llega a ustedes, no sé qué actividades, qué sectores. Bueno, yo diría que realmente tenemos que tener una visión, tenemos que, yo siempre digo lo mismo, darle a la ruedita de Google Maps y subir a 5.000 metros cuando alguien quiere afrontar un fondo. Tenemos 4 grandes ejes que hemos hablado, que es la transición digital, la transición ecológica, la cohesión territorial y la igualdad de género. Esas son las 4 grandes, digamos, a 8.000 metros. Cuando uno va entrando y va dándole a la ruedita y bajando, dentro de cada gran eje tenemos distintas convocatorias. Entonces, nosotros hemos tenido convocatorias de manera transversal en cualquiera de los ejes. Hay convocatorias, como decía, que estábamos hablando de la transición ecológica, la componente 2 de rehabilitación de edificios, la componente 13 donde desde el punto de vista de pymes y autónomos tenemos una gran cantidad de convocatorias y ayudas. Entonces, yo lo que haría primero, lo que diría, lo que decimos siempre, es intentar encajar qué quiero hacer. Esto no es de quiero fondos Next Generation, no, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué necesitas? Y una vez que necesites, vamos a buscar qué ayuda. Hay muchísimos portales de ayuda libre, la propia página del plan de recuperación.gov.es, es decir, tiene un buscador de ayuda que además te permite buscar por criterio. Entonces, muchas veces tenemos, ¿cuál es tu proyecto? Es lo que preguntamos. Y una vez que tenemos el proyecto, intentamos buscar. Realmente hay proyectos para todos los sectores, sin olvidar, como hablábamos antes, los 12 PERTEs que ya están aprobados. Claro, ¿y servirá esto? La pregunta se la hago a los 3, empezamos por Eduardo. ¿Servirán estos fondos Next Generation para conseguir esa transformación que se necesita, por ejemplo, claro, las empresas, por ejemplo, en el tema de digitalización, ¿no?, que me imagino que tan importante va a ser? ¿Esto va a servir para darle un giro de, no sé si de 360, por lo menos de 180 grados? Bueno, esperemos que sí. El problema es que, de momento, aunque España es, digamos, líder en recepción de fondos, verdaderamente esa recepción de fondos no se está trasladando, al menos eso es lo que pensamos desde las organizaciones empresariales, todo lo que debería al sector privado, ¿no? En muchos casos, pues, los fondos se quedan en las propias administraciones, ¿no? o se corresponden con traslado de fondos entre administraciones. Pero para que tenga ese efecto transformador que todos queremos, pues tiene que hacerse un esfuerzo adicional porque los fondos lleguen verdaderamente a las empresas, que al final es la economía real, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de digitalización. El caso del kit digital, que ya hemos comentado antes, pues ha sido emblemático, ¿no? Ha sido un buen ejemplo en ese sentido. Ha tenido sus luces y sus sombras, ¿no?, en su definición. Pero consideramos muy positivo, por ejemplo, el nivel de información que ha habido de este programa, la difusión enorme que ha permitido que llegue a
realmente a las pymes y a los autónomos, que eran los beneficiarios de este programa. Y bueno, cuando las cosas se hacen así, ¿no? Dando todas las facilidades, ha sido muy fácil además también de gestionar los trámites. Cuando las cosas se hacen, digamos, así, dando facilidades a los beneficiarios finales, pues evidentemente se animan, ¿no? Y las empresas participan y verdaderamente aprovechan esa oportunidad. Salvador, ¿a qué porcentaje podríamos llegar de renovación? Antes hablabas del 80%. ¿Cuál darías por bueno con esos fondos Next Generation? El objetivo de todos, yo creo que es consumir el 100% de los recursos que tenemos. Este es el objetivo fundamental. En nuestro caso, yo en este sentido sí que estoy esperanzado porque, como comentaba anteriormente, el volumen de las inversiones es muy elevado y con pocos proyectos se llega a unas cifras pues muy interesantes, ¿no? Comparado con todo lo que hay que realizar, pues yo creo que es poner la semillita. Además, en el caso nuestro, en nuestro país, pues lamentablemente nunca ha habido una cultura de la rehabilitación y menos la rehabilitación energética, y yo creo que es muy bueno que se hable de ello, que se ponga encima de la mesa, que salgan proyectos, que se vean, que el vecino, el cuñado, el primo te cuente, oye, pues efectivamente en mi casa se ha hecho y nos estamos ahorrando este dinero, ha mejorado nuestra calidad de vida. Se vaya creando también conciencia. Que se vaya conciencia. Yo creo que en nuestro caso este es el objetivo fundamental para que nos sirva de resorte. Esta es otra regulación que nos viene pensando ya en el año 2030 y que antes comentaba. Y imagino que Juan José más o menos está en la misma línea, porque cuanto mejor, pues, o sea, cuanto más llegue, pues mucho mejor, ¿no? De hecho, esas trabas cada vez, yo pienso que, como hablábamos antes, cuando este plan se puso en marcha había dificultades. Estas dificultades cada vez se están intentando de limar en cuanto a plazos, requisitos, conocimiento por parte de los posibles beneficiarios. Entendemos que conforme vayamos avanzando, todos los actores irán aprendiendo y intentaremos que se doten todos los fondos. Claro. Pues Juan José, Eduardo y Salvador, muchísimas gracias. Sé que se les ha hecho corto, pero ya tenemos que dejarlo aquí. Les hemos dado unas claves a los telespectadores de que los fondos Next Generation por lo menos están ahí y que a lo mejor el proyecto que tienen ahí como empresa, como autónomo, como lo que sea, pues puede encontrar encaje. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida les contamos más cosas que están pasando en Castilla y León. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando y claro, me imagino que ustedes se acuerdan de lo que estaban haciendo más o menos hace 3 años, pues estaban encerrados en casa, si no tenían que salir a trabajar porque eran trabajadores esenciales. Bueno, pues eso, se cumplen 3 años del inicio de la pandemia y de toda esa experiencia pues sacamos pues momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de angustia, pero también hay quien ha sabido sacarle, bueno, pues el lado positivo a todo esto, Eduardo. Sí, tal día como hoy, un 12 de abril, pero de hace 3 años estábamos ya en la primera prórroga del estado de alarma. Un confinamiento en el que el humor fue un recurso para llevar mejor el encierro en casa. Durante aquellos meses incorporamos palabras y expresiones, algunas se han quedado para siempre, que ahora un periodista y escritor vallisoletano recoge de forma satírica en un diccionario postconfinamiento. Es como se llama el libro, que da una vuelta de tuerca a términos que van desde abuelos o deporte hasta Fernando Simón, Miguel Bosé o sí, el dúo dinámico. Es Carlos Cuesta, ahora vive en Francia y hay que decir que fue compañero nuestro en Castilla y León Televisión. Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eso sí que es cierto, ¿no? Que el humor hizo un poco más llevadero el encierro. No sé si también ayuda a tener un recuerdo menos traumático de aquello. ¿Cómo surgió este diccionario? Bueno, la verdad es que el humor ayuda a cualquier cosa. Tú cuando ves a alguien, estás encerrado en tu casa durante días y ves a alguien que empieza a huir de la policía para sacar la basura vestido de dinosaurio, pues ¿qué quieres que te diga? Eso tiene que ayudar. El humor ayudó y el cenismo, ¿no? No sé si te acuerdas, cuando estudiábamos aprendíamos términos. Término acuñado, pues yo he acuñado términos y uno es el cenismo. Es esa actitud zen, tranquilidad, tomarse las cosas como vienen, pero con cinismo. Y bueno, pues eso me ayudó un poco al ver cosas como, yo qué sé, al principio nos quejábamos de que no había bastantes máscaras y luego empezamos a encontrarnos las tiradas por el suelo. Y yo dije, se máscara la tragedia. Y dije,
se mascara la tragedia. Yo digo, esta tontería me la voy a guardar y algún día seguro que con otras cositas pues yo puedo sacar un librín o yo qué sé, entretenerme simplemente tomándome las cosas de otra manera. Si no fuera por esas tonterías, Carlos, entradas como dinosaurio, máscara, autotest, toque de queda o resistiré adquieren nuevos sentidos. ¿Tienes alguna palabra favorita en tu diccionario o alguna que te dé más rabia? Mira, que me dé rabia la palabra miedo. La verdad es que hubo una enorme sobreinformación, se comió todo el espacio, el término del COVID, el COVID en sí, y entonces, bueno, como digo en este diccionario, algunos informativos empezaban casi como los Juegos del Hambre, los Juegos del Hambre ahí con un toque de corneta de, bueno, hoy han muerto, y dices, pero ¿cómo estamos haciendo esto a la gente? Pero términos más simpáticos, pues perro. Es la picaresca llevado al infinito, la gente que alquilaba a su perro para poder salir, ¿no? Para que otras personas pudieran salir, entregaban a su perro a cualquiera para que le diera paseos. La palabra abdominales, nos hemos faltado mucho al respeto a nosotros mismos haciendo abdominales, gente que no las había hecho en su vida se lanzó ahí a las terrazas porque así podía salir un poco en la esterilla del Decathlon, ¿no? Que es otro de los términos, o abuelos, ¿no? Esas víctimas, o Miguel Bosé, que te lo da hecho. Cuando sale alguien como él que pierde la cabeza con estas cuestiones, pues algo tienes que decir. Pero sí, abuelos o perro, o incluso, ¿por qué no decirlo?, los autotest, ¿no? Es una de las paradojas de este fenómeno del COVID. Nos están diciendo que nos tienen que confinar porque no se puede confiar en nosotros, y luego nos dicen, toma, hazte los test tú mismo. Es un poco esas paradojas simpáticas. Acaban de cumplirse 3 años de ese confinamiento. Carlos, ¿cómo se lleva la era post-pandemia en Francia, donde vives ahora? Trabajas como profesor de español. ¿Y cómo crees que salimos de la pandemia? Se decía entonces que saldríamos mejores. No sé cómo hemos salido. Yo a veces tengo la sensación de si realmente lo hemos vivido, ¿no? Es como un sueño extraño que yo me acuerdo que hace 3 años la última vez que vi en televisión, estaba con una máscara puesta presentando un libro que se me hizo muy raro. Ahora sí que es verdad que vas al médico con una máscara, si no apenas ves a algunas personas con máscara, pero el médico te dice, ¿por qué? ¿Se ha hecho usted un test? Y yo digo, pues no, ya no me hago test por todo, como no me hago un test de la gripe o no me hago un test de a ver si tengo una gastroenteritis, ¿no? La gente le ha dejado algo en el inconsciente, en el subconsciente, y no sabemos muy bien todavía hasta qué punto nos ha afectado. Yo estoy seguro que nos hemos encerrado en nosotros mismos. ¿Y qué quieres que te diga? Yo el otro día leía que la gente en ChatGPT, esta cosa nueva que está haciendo ahora furor, la gente pregunta cómo puede matar al mayor número de personas con €1. Yo qué sé, salió una persona muy cercana a mí del hospital recientemente. Cuando llegó a casa se le habían robado, y le habían robado 3 bananas. 3 bananas del frigorífico, y dices... Nos ha dejado situaciones pues, no sé surrealistas, yo si mejores. Carlos, y mucho humor también este libro, que animamos a comprarlo para reírnos mucho y también porque los beneficios de la venta van destinados a la investigación del Alzheimer. Gracias, Carlos, por atendernos y volver a Castilla en Televisión por unos minutos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. La lucha contra la COVID-19 fue aquel año también la causa benéfica a la que se destinó parte de la venta del delantal solidario del Torrezno de Soria, hablando de abdominales. La iniciativa sigue su curso y se ha entregado el cheque correspondiente a la causa de la pasada edición. ASPACE, la Asociación de Parálisis Cerebral de Soria. Sara Martín, buenas tardes. Gracias a ese delantal tan particular. Así es, este es ese mandil, ese delantal solidario que desde la marca de garantía Torrezno de Soria se ha estado vendiendo durante los últimos meses y durante los últimos años, y todo lo recaudado, bueno, pues hoy se ha hecho entrega también de ese cheque aquí en la asociación ASPACE. Bueno, estamos con Samuel y con Juanjo desde esta marca de garantía del Torrezno de Soria, una iniciativa solidaria en la que, bueno, tuvisteis claro que queríais participar con ASPACE, ¿no? Pues sí, arrancamos a finales de 2020 con una iniciativa que era Soria contra el COVID, y ya la siguiente, que ha sido los delantales que se han vendido en 2021 y 2022, pues como dices, lo tuvimos claro que lo queríamos destinar a ASPACE. Bueno, además, siempre desde la marca de garantía del Torrezno de Soria buscáis colaborar con diferentes asociaciones, ¿verdad? Sí, siempre intentamos colaborar. Colaboramos
pues con deporte, colaboramos con cultura, colaboramos con este tipo de asociaciones benéficas, ¿sabes? Intentamos que, bueno, pues algo de lo que devolver a la sociedad un poco de todo esto que la sociedad nos da comprando nuestros terrenos, ¿no? Y de alguna manera, pues eso, corresponderles. Bueno, y aquí tenemos el cheque, ¿no? Esos 375 euros que se han logrado con la venta, pues de estos delantales, y que hoy hacéis esa entrega oficial. Hoy hacemos la entrega oficial y, bueno, pues para el año que viene, pues buscaremos otra asociación benéfica a la cual le daremos por lo que recaudemos durante la venta de todo este año. Así que animamos a todos los sorianos y a todos a que nos compren este delantal solidario en las tiendas de Numanguerri y el resto de comercios que lo tienen, porque de cada uno eso van 5 euros a este tipo de asociaciones. Y la verdad es que es un delantal bonito y que hay bordado, que no se degrada y de buena calidad. Bueno, y además, muchísimas gracias. Esos 375 euros que se han conseguido con estos delantales van a servir, entre otras cosas, para que todas estas actividades que se hacen aquí se puedan hacer dentro de muy poquito, Laura, también en ese nuevo espacio, ¿no?, para el que hace falta tanta financiación y en el que estáis trabajando tan duro. Sí, va prácticamente todo para la construcción, y ya no para la construcción, o sea, ya es para el día a día, porque la financiación que tenemos para el día a día de aquí es esto, y la que necesitamos para allí es esto. Entonces tenemos que partir de poner algo nosotros, aunque pidamos a la administración, lógicamente, para poder mantenerlo, pero si no empezamos ya poniendo, difícilmente podríamos ni siquiera abrir, ¿no? Porque va a ser un cambio muy grande. Vamos, espero que lo veáis ya pronto, ya amueblado y todo. Ojalá, después del verano habláis, ¿no? Sí, después del verano esperamos ya que estén allí estas chicas estrenándolo. Bueno, pues os dejamos que continuéis. Muchísimas gracias. Y esta ha sido una de las iniciativas que está colaborando, que ayuda a esa financiación, que yo llevo un rato aquí intentando ponérmelo, pero es que me lo habéis dado todavía con el precintito, ¿eh? Pero bueno, a ver, ayudadme, vamos a hacer el intento, a ver si me lo puedo por aquí poner. A ver, ven por aquí que se nos vea. Claro, porque le hemos puesto todavía... Esto es muy simple. A ver, nada, se ata por detrás. Por cierto, se puede comprar también online este delantal, así que a través de la página web de Numanguerri y tal, se puede conseguir para todos los que nos estáis viendo. Ya lo saben, para colaborar en este caso pues con estas iniciativas solidarias que desde la marca de garantía del Torrezno de Soria se ponen en disposición. Venga, a ver si lo conseguimos, ¿eh? Ya está, ya lo tengo, compañeros. Por aquí, por aquí. Y ahora nos lo daríamos por aquí. ¿Qué os parece? Para cocinar. Bueno, pues aquí nos quedamos con él. Yo ya tengo el mío y ya lo saben, en Numanguerri y en la página web se puede conseguir. Un poco grande, me está, ¿eh? Sara, tú con cualquier cosita, gracias, pero lo importante es la causa benéfica. Eso es, el fin solidario. Bueno, habrá que seguir el ejemplo de la compañera. Así que nada. Por supuesto. Eso es. Comer un torrezno y ponerse el delantal solidario. Eso es, contribuir. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Mañana más. Que disfruten del día. Gracias y hasta mañana.